Días, sean todos bienvenidos a este programa de Escuela Sabática, esperando que lo disfruten. Feliz sábado. Dios los bendiga. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, te rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe durante este programa, que sea de agrado a tu presencia y que sea de agrado a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan. Querido Dios, acompáñanos hoy y siempre. En el nombre bendito de Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Nada puede ya faltarme, porque Dios mis pasos guía a la tierra saludable, en divinos frutos rica, dulce néctar de reposo, son sus aguas cristalinas. Ellas dan salud al alma y la llenan de delicias. Por la senda me conduce, confortando el alma mía, por amor a su gran nombre, fuente viva de justicia. Cuando el tenebroso valle cruce de la muerte fría, no tendré temor alguno, siendo Dios el que me guía. Con su vara y su callado me dará consuelo y vida, y ante los que me persiguen, esa me pondrá surtida con el bálsamo divino, da alivio a toda herida y rebosa ya la copa que me colma de alegría. La misericordia santa seguirá la senda mía, y de Dios en las mansiones moraré por largos días. Nada puede ya faltarme, porque Dios mis pasos guía. Él es mi pastor amante, con ternura fiel me cuida. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego
siempre en ellas hay consolación. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a sus regias moradas iré. Sus delicias sin fin revelóme el Señor, y un lugar con sus hijos tendré. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y que me ama lo sé, y a sus dones de amor celestial. Por doquiera que voy, sin cesar hallaré, como prueba de amor sin igual. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y no dudo jamás que reunidos los suyos serán. En la Sion celestial es morada de paz, no pesares jamás se hallarán. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. El día de hoy a mí me tocó dar el Nuevo Horizonte. El Nuevo Horizonte esta mañana nos habla y se titula Valiosos para Cristo. Trata de una joven. Esta joven era una persona que hablaba para sí, decía, yo crecí en un hogar que no era cristiano. Nunca se hablaba de Dios, nunca supe los valores de la vida, nunca supe nada. Mis padres nunca me lo inculcaron. Pero ella ya estaba grande y ella tenía una buena posición económica. No vivía mal. No, tenía su familia, tenía su
su casa, una situación económica bien, una vida familiar buena, pero ella se sentía vacía, le faltaba algo. ¿Qué era lo que le faltaba? El título lo dice, valor para Cristo, valioso para Cristo. Nosotros nos ponemos a pensar, ¿y cuál es el valor que tenemos nosotros? ¿Qué valor tenemos ante Cristo Jesús? Somos un tesoro, somos el pueblo escogido por Dios. Bueno, ella en una ocasión iba caminando por la calle y ella de repente pasa por una iglesia adventista y en esa iglesia el predicador empezó a leer una cita que ustedes en sus casas pueden buscar, San Mateo 11:28. Y dice el versículo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas palabras se le quedaron a ella en su mente. Volvió a pasar, hasta que por fin llegó a la iglesia adventista. Y el predicador, y ella comentó esto, es que yo escuché un versículo decía así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A ella le llamó mucho la atención este versículo, y le prestaron una Biblia, ella lo leyó, le dieron estudios bíblicos, pero cuando ella escuchó este versículo, ella se empezó a sentirse valiosa, porque mientras se sentía vacía. O sea, tenía su familia, tenía una buena situación económica y se sentía vacía, no valía nada, algo le faltaba. Cuando ella escuchó este versículo, ella empezó a cambiar su manera de pensar. Algunos hermanos de la iglesia empezaron a darle estudios y finalmente pues fue bautizada. Y ella actualmente dice que ella vale mucho para nuestro Señor Jesús. Así como ustedes y como yo, Dios nos da un valor grande. Este es el nuevo horizonte de esta mañana y espero que no se nos quite de la mente este mensaje, que somos valiosos para Cristo, que Él dio su vida por nosotros para que nosotros podamos valer mucho para Él. Gracias, hermanos. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad.
mañana les voy a hablar sobre el misionero. María tenía una hija, María. La hija era adventista, pero la mamá no la dejaba ser adventista. Entonces la mamá planeó en llevársela a un restaurante y en su bebida le puso una pastilla para dormir. María durmió y la mamá llamó un taxi y junto con su hijo menor la subieron al taxi para llevarla a su pueblo natal. Allá contrató a un brujo y el brujo le preparó una pomada, unas lociones para untarla en la cara, pero pasó el tiempo, María se estaba llenando de llagas en la cara, le sangró. Después el hijo de María se sorprendió ver a la mamá toda sangrando. Llega la hermana de María y se sorprende, pide ayuda en la iglesia con los hermanos adventistas para reunir fondos para llevársela de ahí. Se le aparece una víbora amarilla luminosa y después de eso, pues a sus amigos de María igual se le aparece otra víbora amarilla, igual luminosa. La golpean, la matan y después de eso, pues la mamá, la hermana de María le llama a María. María, ¿escuchas las ambulancias? Porque el brujo se ha caído del 5º piso, ha muerto. Él ya murió, tú puedes estar tranquila. Y pues todo terminó bien, hermanos, y ella pues va a ser pues tener ahí su iglesia junto con su hijo también, para que el día de mañana, cuando él esté grande, pues sea un gran adventista, hermanos. Eso es lo que les puedo platicar en esta mañana, hermanos. Disculpen. Hola, hermanos, feliz sábado. En esta mañana les deseamos que Dios pueda estar con nosotros en este repaso de la lección. Le damos la bienvenida a este programa que vamos a presentar en esta mañana, donde vamos a repasar la última lección de nuestro trimestre. Y en esta mañana hemos invitado a 2 compañeros de nosotros, a 2 pastores que van a estar con nosotros. Y en esta mañana queremos darles la bienvenida y saludarlos en estos momentos. En primer lugar, quiero saludar al pastor Manuel
Uriel. Él está aquí con nosotros, él nos acompaña. Pastor Manuel Uriel, bienvenido a nuestro repaso de la lección en esta mañana. Amigo Cosmos, ¿qué tal, compañero? A toda tu feligresía, un abrazote, un gusto de estar aquí, agradecidísimos con ustedes, con la oportunidad. Y bueno, listos para repasar. Reciban un saludo caluroso del distrito de Tacubaya en el cual servimos. Así es que esperando que podamos aprender todos juntos y podamos sacar lecciones de vida para vida eterna en esta lección. Saludos. Muchas gracias, Pastor Manuel Uriel. Dios le bendiga en su ministerio. Y vamos a saludar a nuestro segundo invitado. Él es el Pastor Manuel Díaz. Él nos está acompañando en esta mañana. Pastor Manuel Díaz, bienvenido a nuestro repaso de la lección en esta mañana. Muy buenos días, hermanos. Gracias por la invitación, el Yacip. Gracias porque nos dan la oportunidad en este momento de poder escudriñar su palabra a través de la lección, y también reciban un cordial saludo de aquí del distrito de Padierna, donde este servidor está apoyando. Y esperamos en esta mañana ser de bendición para todos los miembros de este distrito, de nuestro amigo el pastor El Yacib. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Quiero invitarles para hacer una oración y comenzar nuestro repaso de la lección en esta mañana. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Rogamos en este día que puedas acompañarnos y puedas guiarnos en el repaso de la lección en este momento, Señor. Tú puedas ser nuestro invitado y tu Espíritu Santo nos pueda llenar de sabiduría, Señor. Rogamos tu bendición y rogamos que puedas estar con nosotros y con todos nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, en esta mañana vamos a empezar nuestro repaso de la lección. La lección del día de hoy es la lección número 13, que lleva por título Un paso de fe. Un paso de fe. Es la lección número 13 y es la última de nuestro trimestre. Así es que vamos a estar repasando esa lección. El versículo de memoria se encuentra en Filipenses 2, 5 y 7, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Así es que vamos a repasar esta lección, la lección número 13. Y quisiera empezar preguntándole al pastor Manuel Uriel. Y quisiera hacerle una pregunta que está tomada del día domingo. El día domingo habla del amor altruista de Cristo Jesús. Y esta pregunta es la siguiente. Dice: ¿cuál es la esencia del pensamiento de Cristo Jesús al venir aquí a la tierra? Pastor Manuel Uriel, ¿nos pudiera apoyar con esa pregunta? ¿Cuál es la esencia del pensamiento de Cristo Jesús al venir a la tierra? Pastor Manuel, ¿nos apoyarías? Claro que sí, amigo. ¿Cuál es la esencia? Yo creo que a lo largo de la Biblia y sobre todo ver al mirar la vida de Jesús, sus acciones, yo puedo decirte, amigo, que pues es la compasión y es el amor. Es el amor desinteresado, el amor por cada uno de nosotros, ese sentimiento que tiene, porque como bien lo mencionabas en la lectura, en el versículo, dice, pues bueno, que él se despojó a sí mismo, ¿no? Jesús hacía el bien por las personas, buscaba el bien de la persona a través del amor. Y yo creo que ustedes, nosotros, todos y cada uno de los que hemos aceptado a Jesús, debemos de experimentar o debiésemos de experimentar ese amor, ese sentimiento, tratar, quizás no equipararlo, porque pues bueno, al final de cuentas, nunca vamos a entender ese amor, pero sí comprenderlo y tratar de reproducirlo a los demás.
ese sentimiento altruista de hacerle el bien a las personas, de hacerles sentir que valen, de hacer sentirlas que lo que ellos sienten es importante para nosotros, vale más que abrirles, que invitarlos a la iglesia, que inclusive regalarles cosas. Debiésemos, de practicar eso, ¿no? El amor, la compasión altruista, de tratar de ayudarlos y de apoyarlos en la situación en la que se encuentren, porque muchas personas hoy en día tienen enfermedades, tienen dolores, tienen problemas en casa, problemas en el matrimonio, y lo último que buscan es a alguien que les diga, vente, vamos a abrir, y dicen los 10 mandamientos que esto y que el otro, cuando lo que ellos ocupan es comprensión, ese amor altruista que Jesús tuvo con nosotros, amigo. Muchas gracias, sin duda alguna, ¿verdad? Es un amor altruista. Quisiera hacerle la misma pregunta a nuestro amigo, el pastor Manuel Díaz. Para ti, pastor Manuel Díaz, ¿cuál es la esencia del pensamiento de Cristo Jesús cuando Él vino aquí a la tierra y a estar con nosotros? ¿Nos pudieras apoyar, pastor Manuel Díaz? Claro que sí, amigo Yasip. Mira que esta cita de Filipenses 2, 5 al 7 me sorprende porque es el mayor ejemplo que nosotros podemos encontrar acerca de la humildad de Cristo. Y sabes que me quedo pensando en que Jesús lo tenía todo allá en el cielo. Tenía su trono, tenía la adoración de los ángeles, y Jesús, por ese amor a la humanidad, vino a esta tierra, dejó todo allá. Dice la Biblia que aunque era igual a Dios, no quiso ser igual a Él, sino que cuando estuvo en la tierra se despojó de eso, y ese sentimiento profundo o ese principio profundo del amor lo llevó a inducir finalmente para que viniera y se compadeciera de la humanidad perdida. Entonces, Él vino y no le importó venir a esta tierra a sufrir, dar su vida por la gente, incluso aquellos que lo estaban rechazando, aquellos que lo estaban mandando a crucificar. Por ellos, Él vino, pero la esencia era, o el principio era el amor, ese amor desinteresado, porque incluso Él sabía que muchos lo iban a rechazar, muchos no iban a aceptar su salvación, incluso hasta nuestros días. Pero a Jesús lo que le interesaba eran sus hijos, la humanidad perdida. Y creo que eso a nosotros nos deja mucho que decir, porque si el Maestro Divino, teniéndolo todo, lo hizo a un lado con la finalidad de salvarnos, porque nos amaba tanto, que ese amor le permitió acercarse a este mundo, e incluso podríamos decir que venía arriesgando su propia vida para poder salvarnos. Pero saben, el amor a nosotros nos debería motivar para ver las necesidades de la gente, para ver que ellos necesitan palabras de consuelo, de ánimo, como decía mi compañero. Ese amor nos debería quitarnos privilegios a nosotros por ver el bienestar de los demás. Creo que por eso el amor de Cristo es el mayor ejemplo y es el amor más grande que se puede demostrar en el mundo. Muchas gracias, amigo, pastor Manuel. Sin duda alguna, la esencia del pensamiento de Cristo Jesús fue el amor, ¿verdad? Ese amor abnegado que se sacrificó por todos nosotros. Ahora quisiera hacer la siguiente pregunta al pastor Manuel Uriel. La pregunta número 2 ha sido tomada del día lunes, que lleva por títulos llamados a comprometerse. Y la pregunta es,
¿cuál fue el llamado que Jesús le hizo a Pedro, a Juan y a Mateo? Y que este mismo llamado nos hace a nosotros también. Es un llamado que les hizo a estos discípulos, pero también este llamado nos lo hace a nosotros. Pastor Manuel, ¿nos pudieras apoyar con esta pregunta? Claro que sí, amigo. Si bien es cierto, el Señor Jesús jamás y Dios nunca harán algo que nosotros no querramos, jamás será un Dios dictador, aunque Él tenga poder y lo veamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, siempre la línea que Él va a seguir va a ser la línea del libre albedrío y del amor. Tomando esto como base, el llamado que le hizo a los discípulos en aquel entonces fue un llamado de compromiso, no un llamado de, ¿cómo diría?, de esclavitud, sino un llamado de ese paso de fe, ese paso de seguridad, de compromiso hacia la causa. Porque bien lo decían otros comentarios, el llamado que Jesús hace es un llamado transformador, no un llamado permisivo. Es decir, el amor de Jesús transforma a las personas. Si tú no tenías seguridad, no tenías paz, Jesús transforma todo eso en paz y en seguridad. En este caso, con los discípulos, eran pescadores. Y la Biblia dice que les dijo, venid, yo los haré pescadores de hombres. Es decir, transformador. Fue un llamado a la comprensión. Muchos de ellos ya habían escuchado de Jesús. Ya lo habían visto. Es imposible no haber visto, no haber sabido que había sanado personas, que había alimentado personas, que había alguien que decía que hacía milagros. Ya habían escuchado, pero necesitaban ese llamado de compromiso. Posiblemente en tu distrito, en tu iglesia, tus vecinos, tu misma familia, haya personas que ya escucharon de Jesús, que van a la iglesia, que van y que medio estudian, que un día se levantan y van y al otro día, 3, 4 meses no los viste, pero ellos saben. El llamado que Jesús les hizo a ellos es un llamado muy similar que nos hace a nosotros hoy de compromiso. La iglesia, las personas, los feligreses, los hijos de Dios hoy en este siglo XXI carecemos de compromiso, amigo. No nos gusta el compromiso. Ejemplo, para muestra un botón. Muchas personas no dan ese paso de matrimonio y prefieren vivir en unión libre por temor al compromiso. Muchas personas prefieren pedir prestado a tener un empleo fijo por temor al compromiso del horario fijo. Es decir, mis queridos hermanos, el llamado que Jesús les hizo a ellos y que se asemeja a nosotros hoy es un llamado de compromiso, de servicio abnegado. Quizás vamos a la iglesia, quizás apoyamos, pero necesitamos un compromiso, necesitamos estar codo a codo con los ancianos, codo a codo con el pastor, codo a codo con la iglesia, con la asociación. Un compromiso. Y yo creo que los discípulos les faltaba eso, que el Señor les dijo, ¿sabes qué? Ven, comprométete con la causa. Y ese es a mi entender, el llamado que nos hace hoy y el llamado principal que le hace a su iglesia hoy en día. Una, arrepentirse, pero también a comprometerse con la causa de hacer discípulos. No solamente oidores, sino también, dice la Biblia, hacedores, amigo. Muchas gracias, Pastor Manuel Uriel. Sin duda alguna, Dios nos llama para que nos comprometamos, ¿verdad? Quisiera hacerle la misma pregunta al Pastor Manuel Díaz. Pastor Manuel Díaz, para ti, ¿cuál fue el llamado que Jesús le hizo a los discípulos, de manera especial a Pedro, a Juan y a Mateo, que los menciona la lección en el día lunes? ¿Cuál fue ese llamado que también nos está haciendo a nosotros? Pastor Manuel, Manuel Díaz, ¿nos pudieras apoyar con esta pregunta? Muy bien, gracias. Creo que está muy claro lo que dice la parte del lunes, llamados a comprometerse.
Saben que estos discípulos eran discípulos, bueno, antes de que fueran discípulos, eran pescadores. Y estos pescadores se notaba que tenían amor por su trabajo, estaban comprometidos con su actividad, y es que esto les llevaba a tener lo suficiente para poder tener el sustento diario. Y saben que su trabajo demandaba pues mucho trabajo. Ustedes ven en la Biblia varias veces, varias ocasiones, pues ellos estaban pescando y algunas veces no pescaban nada. Algunas veces tenían que volver a trabajar. Pero ellos no decían, hoy no pesqué nada, ni modo, me fue mal, y pues a ver qué hago. No, los pescadores eran muy insistentes. No pescaron hoy, mañana vamos a pescar. Y saben que su trabajo era comprometedor porque incluso tenían que levantarse temprano, tenían que a lo mejor acostarse tarde. Entonces, cuando Jesús pasa por ellos, por donde estaban sus barcas, nos damos cuenta de que probablemente ellos ya habían escuchado el mensaje de Jesús primeramente para ser salvos, para heredar la eternidad. Pero la otra también es que Jesús les había tal vez dicho que él necesitaba obreros para su obra. Pero ellos solamente escucharon, pero no habían hecho un compromiso con Jesús. Ellos les faltaba decisión, les faltaba que dieran ese paso, como dijo mi compañero, para poder arriesgarse con Cristo. Y en este momento Jesús pasa y los llama a seguir. Pero ahora esas palabras del maestro, esa voz tan tierna que tenía Jesús, conmueve su corazón y finalmente ellos aceptan el reto de trabajar en equipo con Dios, de trabajar para Dios y dejarlo todo, arriesgar todo para alcanzar a aquellos que todavía no habían escuchado el mensaje de salvación. Y claramente, como dijo mi compañero, tal vez tenían miedo. Lo que iban a padecer con Jesús, lo que iban a presenciar con Él no era algo fácil. Sin duda, muchas personas los iban a criticar, muchos no los iban a querer, muchas personas iban a rechazar el mensaje. Pero ahora ellos se arriesgan y deciden hacer un compromiso total con Dios. De tal manera que dice la Biblia que dejaron sus redes y lo siguieron. Siguieron a Jesús, a su maestro. Y saben que hoy en día, tal vez nuestro Señor Jesús no nos diga que tengamos que dejar totalmente nuestro hogar, que abandonemos a nuestros hijos, o a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Tal vez no nos está diciendo exactamente que dejemos nuestro trabajo o profesión para poder servirlo completamente. Tal vez ese no sea el caso para nosotros hoy. Lo que quiere Jesús es que si estamos en una profesión, si estamos en un trabajo, si estamos rodeados de un vecindario, que nosotros pongamos todo de nuestra parte para poder anunciar acerca de las buenas nuevas de salvación, usar todo lo que esté a nuestro alcance para ganar a otros para Cristo Jesús. Por eso en esta mañana el Señor nos está invitando también a comprometernos con la obra, no a la mitad, sino completamente, darle todo a Jesús para que ese propósito se cumpla. Pero Dios nos dice, comprométete conmigo, haz un compromiso conmigo y te va a ir bien, no te vas a arrepentir. Va a ser difícil, sí, pero va a ser algo que te va a ayudar a crecer a ti también. Y sobre todo, estarás comprometiéndote para la vida eterna. Muchas gracias, Pastor Manuel Díaz. Sin duda alguna, dice la lección que el llamado que Jesús le hizo a sus discípulos y que nos hace a nosotros es un llamado extraordinario.
Y este llamado es a compartir su amor y a ser testigos de su verdad. Por eso en esta mañana, como hermanos, como miembros de iglesia, recibimos un llamado extraordinario para ser testigos de Cristo Jesús. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está basada en el día martes y quisiera hacerla al pastor Manuel Uriel. La pregunta dice, ¿cuál era el propósito divino de Pablo? ¿Cuál era el propósito divino de Pablo? ¿Y cuál es el propósito de nosotros en estos momentos? ¿Cuál fue el propósito divino de Pablo al escogerlo y hacerle un llamado? ¿Y cuál es el propósito que Dios quiere que nosotros cumplamos en estos momentos? Pastor Manuel Uriel, ¿nos pudieras apoyar con esta pregunta? Sí, amigo. Si bien es cierto, a lo largo de Hechos, podemos notar que 3 veces narra Hechos la conversión de Saulo a Pablo. El capítulo 9, el capítulo 22 y el 26. En ambos, en los 3, podemos encontrar cosas distintas, datos distintos. Y conocemos la historia. ¿Quién era Saulo de Tarso, no? De padre griego, de madre romana, un tipo que había estudiado, una persona preparada, que no tenía la necesidad. Él, bajo el esquema por el cual fue creado, o que en el cual fue instruido, disculpen, pues creyó estar haciendo lo correcto, ¿no? Creyó estar sirviendo a Dios, creyó. Sin embargo, el propósito divino que tuvo Pablo y que Dios tuvo para él fue precisamente hablarle a todos aquellos que no eran pues judíos de nacimiento, a los gentiles, a todos aquellos que no formaban parte de aparentemente ese pueblo escogido. Pero yendo un poquito más allá, el propósito divino de Pablo fue mostrar a cada uno de nosotros que Dios nos capacita, que Dios es el dador de toda buena dádiva, que tú y yo podemos creer que estamos haciendo lo correcto, participando de manera correcta, diciendo cosas de manera correcta, y podemos estar equivocados. El llamado de Pablo es un llamado que también nos hace de humildad a nosotros, ¿sabes? Una persona que lo tenía todo, llegó a estar en el suelo cegado, llegó a depender de alguien. Y en ese momento, dice la Biblia, que se quedó mucho tiempo aprendiendo la doctrina. Y después, qué curioso que aparece en el siguiente capítulo y dice que Pablo estaba predicando. Quizás tú y yo nos encontremos cegados, teniendo una idea parcial, pero no total, de lo que significa seguir, trabajar por Cristo. Entonces, para mí, el llamado de Pablo es un llamado, o el propósito divino fue mostrarnos un poquito de humildad y mostrarnos que el Señor Jesús tiene control sobre cada una de nuestras vidas. Esa es mi manera de verlo. Muchas gracias, Pastor Manuel Uriel. Sin duda alguna fue un propósito divino para Pablo, ¿verdad? Un cambio radical. Quisiéramos preguntarle ahora al Pastor Manuel Díaz. Pastor Manuel Díaz, quisiera que nos ayudaras a comentar esta pregunta basada en el día martes. ¿Cuál era el propósito divino de Pablo y cuál es nuestro propósito en estos momentos, en este lugar, en esta pandemia que estamos viviendo? Pastor, ¿nos pudieras apoyar con esta pregunta? Claro que sí. Precisamente anoche estaba hablando no de este tema, sino que cómo es que Dios, estábamos hablando de la predestinación. Esta persona me preguntaba que nosotros estamos ya destinados con un propósito específico
desde antes de la fundación del mundo, como lo dice la Biblia. Pero en esta ocasión, yo le decía que nosotros, Dios ya sabe lo que vamos a hacer, Dios ya sabe lo que vamos a profesar, incluso cuando antes de que nos forme en el vientre de nuestra madre, Dios ya sabe el propósito específico, la tarea específica que nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Y creo que el deseo de Dios, en este caso, para el apóstol Pablo, ya estaba predestinado para ser un discípulo. Pero yo le decía a esta persona, de nosotros depende también si cumplimos esa tarea o la rechazamos. Estábamos hablando acerca de que probablemente algunos estaban predestinados para la salvación y otras para la perdición, pero en este caso yo le explicaba que no era así, que Dios nos ha predestinado a todos para la salvación, para la vida eterna, pero nosotros en nuestra vida personal dependería de nosotros si aceptábamos ese propósito específico, ese llamado divino, o lo rechazábamos. En este caso vemos al apóstol Pablo enfurecido, un hombre muy preparado, un hombre que se sabía al derecho y al revés la palabra de Dios, la ley, un hombre dedicado a su trabajo, estaba cumpliendo esa tarea pensando que estaba sirviendo a Dios, pero ahora camino a Damasco, Dios lo encuentra y lo derriba. Y después que lo ha derribado, lo prepara. Y cuando le dice a Ananías, ve porque instrumento me es este para llevar mi nombre y yo le tengo que enseñar lo que tiene que padecer por mí. Y saben que el apóstol Pablo fue un instrumento, queridos hermanos, de Dios para poder predicar a la gente judía, a los gentiles, a los griegos. El apóstol Pablo fue escogido por Dios para poder ser su instrumento solamente, su portavoz. Y es que el apóstol Pablo, aunque fue un hombre sanguinario, aunque fue un hombre que aborrecía las cosas que glorificaban a Jesús, aún así Dios lo trajo de ahí y lo convirtió en un fiel discípulo. Y saben que nosotros, Dios nos está escogiendo a nosotros. Y no importa cómo hayamos sido, no importa incluso cómo seamos ahora, todavía no, a lo mejor no estamos transformados totalmente, pero lo que sí estamos seguros es que Dios nos ha elegido como sus instrumentos, como sus portavoces. Él tiene un propósito específico para nosotros, para cumplir su tarea, la tarea de predicar el evangelio. Y así como la Biblia llamó a prostitutas, llamó a pescadores que no estaban preparados, que eran, dice la Biblia, que eran sin letra, llamó a los endemoniados para poder predicar su palabra, llamó a cobradores de impuestos. ¿Quién se lo iba a imaginar? Los llamó a ellos para hacer sus instrumentos. Y es que el Señor no ve lo que eres ahora, querido hermano. Él ve lo que podrás ser con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, nosotros debemos dejarnos usar, debemos dejarnos llevar por la mano poderosa de Dios, así como el apóstol Pablo fue conducido una y otra vez como el instrumento escogido para todas las personas, para llevar el mensaje de la salvación. Muchas gracias, Pastor Manuel Díaz. Sin duda alguna es un propósito divino el que Dios ha tenido para con nosotros y es un propósito y un llamado para ser testigos de Cristo Jesús, así como esos pescadores,
como esos endemoniados o como esa mujer samaritana, que se convirtieron en esas personas tal vez menos improbables a discípulos de Cristo Jesús. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, es la pregunta número 4. Esta pregunta está basada en el día miércoles. El día miércoles, que la lección lo titula Las exigencias del amor. Quisiera preguntarle al pastor Manuel Uriel, para Pastor Manuel Uriel, ¿qué significa para ti el hecho de amar a Cristo? Eso lo menciona la lección en el día miércoles. Pastor Manuel, ¿nos pudieras apoyar? Sí, amigo, mira, en diferentes libros a lo largo de la historia, muchos sociólogos, psicólogos, si nosotros nos podemos a leer un poco sobre relaciones familiares, interpersonales, nos vamos a encontrar con un común denominador. Y este común denominador dice que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Cuando uno ama, uno decide amar a esa persona. Los sentimientos van, vienen, hoy son, mañana no. Las decisiones forman parte del carácter de uno. Entonces, ¿qué significa para mí amar a Dios? Significa que yo decidí aceptar ese regalo que Él me dio sin merecer. Significa que yo decidí tratar, luchar, velar por hacer su voluntad. Y aunque a veces no se pueda, y aunque a veces falle, yo decidí estar ahí, porque el Señor ya decidió por mí. Él decidió amarme, Él decidió salvarme. Yo decidí amar a Jesús por sobre todas las cosas. Para mí es el significado, es la decisión. En la vida tomamos muchas decisiones: qué estudiar, con quién casarnos, ser o no ser vegetariano, no lo sé. Irme o no irme del país, son decisiones. Pero todo ser humano tiene que decidir en algún momento de su vida si creer o no creer. Y si amar o no amar a Dios. Entonces, para mí es una decisión que Él ya tomó por mí, pero que yo estoy en respuesta a esa decisión que hizo por mí. Yo decido amarlo, decido fiarme en Él, confiar en sus promesas, aunque a veces no las entienda y aunque a veces no me guste. Es parte del plan de Dios. Decido amarlo. Viene con el paquete, hermano. A veces no queremos lo que el paquete viene. Queremos las cosas positivas, pero las negativas no. No, esto viene con el paquete. Si uno decide amar a Dios, también decide obedecerlo, hacer su voluntad. Porque ya no, dice aquí, dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, para mí es una decisión. Muchas gracias, Pastor Manuel Uriel. Sin duda alguna, el amor de Cristo es una decisión, ¿verdad?, que nosotros tomamos. Quisiéramos hacerle la misma pregunta a nuestro amigo Pastor Manuel Díaz. Pastor Manuel Díaz, para ti esta pregunta del miércoles, ¿qué significa el hecho de amar a Cristo? Pastor Manuel, ¿nos pudieras apoyar con esta pregunta? Claro que sí, amigo Cosmópulos. Mira que el amar, incluso yo lo puedo entender un poco, no a tal grado del amor de Jesús, pero sí un poquito. Ahora que tengo a mi esposa, creo que el amar significa comprometerse, significa actuar, no quedarse paralizado, sino que se vea, pues, que ese amor produce obras. Precisamente anoche también platicaba acerca de esto. Mucha gente, ¿cómo le cuesta obedecer a Dios? ¿Cómo le cuesta guardar su palabra, observar sus mandamientos? Y mucha gente no se compromete. ¿Por qué? Porque
a veces se piensa que las cosas se hacen por obligación, pero en este caso, las exigencias del amor requieren un compromiso que salga de ese amor hacia Dios. Y es que cuando yo amo a Dios, estoy dispuesto a renunciar incluso a las cosas buenas. Porque Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en el cielo, Él estaba totalmente bien en su confort. Él no tenía necesidad de nada, ni siquiera de venir a este mundo. Él lo tenía todo. Prácticamente Jesús, dice Filipenses, que Él se despojó de todo, se vació de todo porque Él amaba a la humanidad y Él quería venir a morir por la humanidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el mismo Jesús, siendo el Creador, siendo el Dios en los cielos y en la tierra, nos amó tanto que estuvo dispuesto a venir a este mundo para poder salvarnos, nos damos cuenta que ese amor actuó, que ese amor se hicieron en obras. Por eso también me llama la atención cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y lo sorprendente es que le hace la pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te quiero. Y entonces el Señor Jesús le dice, pues apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le estaba diciendo a Pedro, de hoy en adelante vas a manifestar lo que es el amor real, lo que es el amor activo. Tu amor hacia mí se va a ver. Y nosotros conocemos la historia de cómo Pedro se convirtió en un gran predicador, pero finalmente el amor hacia su maestro lo hizo que le llevaran incluso también a la cruz. Solo que esta vez Pedro murió crucificado de cabeza, pero finalmente el amor hacia su maestro le permitió renunciar a sus privilegios, a sus comodidades, le permitió actuar por su maestro. Es por eso que a nosotros nos está diciendo, al igual que Pedro, que tenemos que renunciar a las cosas que nos gustan, a las cosas que nos cuestan trabajo dejar por ese amor hacia tu maestro, para cumplir finalmente, como veníamos diciendo, la tarea que el Señor quiere que nosotros hagamos. Muchas gracias, Pastor Manuel Díaz. Sin duda alguna es un desafío el hecho de que, como dice la pregunta, lo que significa el amor. Pero Cristo Jesús nos enseñó que el amor no es un sentimiento. El amor se manifiesta en acción. Y nuestro amor por Cristo nos obliga para compartir el Evangelio. Hemos llegado al final de este repaso de la lección y quiero darles las gracias a nuestros compañeros y amigos que nos acompañaron en esta mañana. Pastor Manuel Uriel, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga su ministerio allá donde está desarrollando. Muchas gracias, Pastor Manuel. Gracias a todos. Un saludo. Dios les bendiga grandemente. Gracias, y también le damos gracias al Pastor Manuel Díaz por haber estado con nosotros. Que Dios lo bendiga y que Dios lo acompañe en su ministerio. Muchas gracias, Pastor Manuel Díaz. Gracias, amigo Yacib, por la invitación que me haces, y gracias a los hermanos que estuvieron presentes en este video. Lo van a ver el día sábado. Saludos a todos y esperamos que ese amor por Cristo les haga hacer muchas cosas para su causa. Que Dios los bendiga y les llene de fortaleza y de sabiduría para actuar correctamente delante de su presencia.
Gracias, amigo Cosmópolis. Claro que sí. Vamos a terminar con una oración y quiero invitar al pastor Manuel Díaz si nos quiere apoyar haciendo la oración final para terminar este repaso de la lección. Vamos a orar. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos esta mañana porque nos das la oportunidad, Señor, de poder recordar de que tenemos un ejemplo a seguir, un ejemplo mayor que es el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, quien dice tu palabra en Filipenses 2, que Él vino y se despojó a sí mismo, se vació, Señor, de todos sus privilegios, de la adoración de los ángeles, de su trono, de su gloria, y finalmente vino a este mundo a hacerse un siervo, a hacerse un humano también, aunque era divino, para cumplir ese propósito por el cual Él vino amando a la humanidad y, Señor, para salvarla de su pecado, salvarla de la perdición eterna. Querido Padre, muchas gracias porque en Jesús encontramos ese ejemplo a seguir para que si nuestro Maestro hizo lo correcto delante de tu presencia, nosotros también nos llamas en esta última etapa de la vida, en estos últimos días, a actuar correctamente, a servir, a ser siervo, a ser humilde y a compartir tu palabra, las buenas nuevas de salvación, que tú vienes muy pronto y que quieres que toda la humanidad se arrepienta para encontrarse contigo. Ayúdanos a cumplir esa tarea y ayúdanos a que esa tarea sea impulsada únicamente por el amor hacia Cristo Jesús. Quédate en esta mañana con todos mis hermanos que escucharán o están escuchando esta grabación y que tu Santo Espíritu les ayude, los transforme, los escoja también, los capacite para cumplir esa gran tarea. No importa lo que somos ahora, sino que lo que debe importar, lo que vamos a hacer en el pasado con la ayuda del Espíritu, en el futuro, perdón, lo que vamos a hacer en el futuro con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias por todo, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros, hermanos. Deseamos que tengan feliz sábado, que Dios les bendiga y los desafiamos para poder estudiar la siguiente lección, este trimestre que está comenzando. De nuevo trimestre va a hablar acerca de la educación y nos colocamos en las manos de Dios. Que Dios les bendiga este día y que tengan feliz sábado. Bendiciones, hermanos. Probar y ver. Historia de hoy. Grado 6, 12 minutos. Este es un lugar bonito. Sí, me encanta venir aquí. Sí, es hermoso. ¡Qué calor! Este lugar es hermoso. El día está lindo, ¿no, amor? Sí, así es. Steffi, Douglas, vayan a ver cómo está el agua para que nos demos un baño. Vamos. Está muy agradable. El agua está deliciosa realmente. ¡Papá! ¿Qué? El agua está calentita, ven aquí. Ya voy, hija. Ven.
Tengan cuidado. ¡Douglas, hijo! ¡Douglas! ¡Douglas! ¿Dónde estás, hijo? ¡Mamá! ¡Mi padre y Douglas se están ahogando! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, mi hijo! ¡No! ¡Se están ahogando! ¿Lo encontraste? Nada, nada. Vamos a seguir buscando. ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Tómalo, tómalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Está respirando? Nada, nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, Atento, atento, 3, servicio 4, de 5, urgencias, 6, Laguna 1, de 2, Irirí. 3, Intentamos 4, salvar a 5, un hombre 6, que se 1, ahogaba 2, luego 3, de 12 4, minutos 5, 6, sumergido. 1. ¡Deprisa, deprisa! ¿Quién está aquí con él? Yo. ¿Cómo se llama? Paulo. Amor, ese día en que casi te ahogaste, yo estaba muy preocupada por ti. Yo veía que ya no leías la Biblia. Para que fueras a la iglesia había que arrastrarte. Y nuestros hijos se estaban dando cuenta de lo cambiado que estabas. Tienes razón. Yo andaba muy desanimado. Era difícil ayudarte. Tú no te sincerabas conmigo. Es que trabajaba, y el dinero no alcanzaba para nada. Después de ver la muerte de cerca, me di cuenta de cuán lejos yo estaba de Dios. Él me dio una segunda oportunidad. Esa experiencia le trajo una nueva vida a nuestra familia. Estoy muy agradecida con Dios por eso. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga.
Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existencia.
resistir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Hola, buenos días hermanos. En esta mañana de sábado les deseamos que Dios pueda estar con nosotros en este día y que Dios pueda acompañarnos, que Dios pueda guiarnos al estudiar su palabra. Y quiero empezar el mensaje de esta mañana elevando una oración a Dios para que Él pueda guiar nuestro estudio en este día. Vamos a orar. Quiero invitarles para que cierren sus ojos y hagamos esta oración juntos. Vamos a orar. Señor mi Dios, que moras en los cielos, te damos gracias en esta mañana porque has sido bueno con nosotros, porque nos has guiado y nos has guardado durante toda la semana y nos regalas un sábado más en el cual podemos aprender de ti. Queremos pedirte que nos guíes, que nos bendigas y que nos des de tu Espíritu Santo para comprender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes, hermano? ¿Alguna vez cuando escuchas mencionar la palabra pecado, qué te viene a la mente? ¿O cuándo fue la última vez que escuchaste la palabra pecado? Ya no se suele hablar mucho de pecado. Si cometes un error, la sociedad te sugiere que no le digas a nadie, que no lo admitas. Muchos dirán que si lo haces, podrás dañar tu autoestima y tus sentimientos. O podrás poner en contra a alguien de ti. Por eso nadie suele admitir sus errores. Sin embargo, sabemos que no todo lo que hacemos está bien. A veces nosotros, cuando cometemos algo, hacemos algo, eso nos hace sufrir. Por eso sería mejor que no huyéramos, sino que nos enfrentáramos con los problemas reales que nos trae el pecado. Pero en esta mañana yo quiero hablarte acerca del pecado. La Biblia nos informa y nos dice mucho acerca del pecado y esta mañana hemos preparado un breve estudio para que nosotros podamos meditar en lo que dice la palabra de Dios acerca del pecado. En primer lugar, yo quisiera preguntar y responder también, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Yo quisiera leer 4 textos conmigo también. Vamos a leer 4 textos que se encuentran en la Biblia para definir qué es el pecado. El primer texto se encuentra en Juan, capítulo 16, versículo 9. Vamos a leer lo que dice Juan 16, 9. Dice la palabra de Dios en Juan 16, 9, dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Está hablando Jesús y dice que el Espíritu Santo va a venir aquí a la tierra y va a convencer al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, la primera definición del pecado, el pecado, ¿saben? Nos separa de Dios y de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros rechazamos a Cristo Jesús, estamos cometiendo pecado. En otras palabras, separarse de Dios es pecado. Esa es la primera definición que nosotros encontramos en la Biblia. La segunda definición es un texto muy conocido por todos nosotros y se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ven conmigo, amigo, a estudiar lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3, 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sabes, amigo?
Sabes, el pecado es transgresión de la ley de Dios. No solo es, el pecado es separarse de Dios. El pecado también es transgredir la ley de Dios. Puede ser que yo vaya a la iglesia. Puede ser que yo esté bien en una iglesia asistiendo cada día de culto. Pero dice la Biblia que si yo transgredo la ley de Dios, no la obedezco. Si yo fallo al obedecer la ley de Dios, estoy cometiendo pecado. Por eso, amigo, yo te invito para que no solo asistas a la iglesia, no solo vayas a un centro religioso, no solo te portes bien, sino que en tu diario vivir tú tengas presente los mandamientos de Dios. Se encuentran en Éxodo 20. No los vamos a estudiar, pero yo te invito para que tú, con tu familia, tu casa, puedas guardar la ley de Dios. Porque si no la guardas, estás cometiendo pecado. Pero sabes, el tercer texto que yo quisiera que tú y yo estudiáramos en esta mañana se encuentra en Juan 8:34. Vamos a leer lo que dice Juan 8:34. Dice la palabra de Dios en Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabes, amigo? Este texto nos dice que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado te esclaviza. El pecado te hace esclavo. Yo puedo notarlo en las personas que se han hundido más. Puedo notarlo, por ejemplo, en una persona adicta a una sustancia. Por ejemplo, adicta al tabaco. Esa persona es esclava al tabaco. Pero no solo es esclava al tabaco, es esclava del pecado. Es una persona esclava del pecado. Lo mismo puede decir de todas aquellas personas que son adictas. Por eso el pecado te esclaviza. Cuando tú cometes pecado, estás, en otras palabras, siendo esclavo del enemigo de Dios. Por eso yo te invito para que de hoy en adelante tú puedas meditar en lo que haces. Tú puedas ir a la palabra de Dios, puedas estudiar y puedas, con la ayuda de Dios, dejar de cometer el pecado. Porque, amigo, yo no quiero que tú seas un esclavo del enemigo. Yo no quiero que tú seas un siervo del enemigo de Cristo Jesús. Porque al ser siervo del enemigo de Cristo Jesús, tú te estás hundiendo y te estás siendo esclavizado por el enemigo de Jesús. Pero sabes, yo quiero leerte otro texto que se encuentra en Santiago 4:7. Vamos a leer lo que dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Pecar es no hacer lo correcto sabiendo que tendríamos que hacerlo. ¿Sabes? El pecado también es cuando yo sé hacer lo correcto y no lo hago. Eso es pecado. Dice Santiago 4:17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amigo, ¿tú sabes hacer lo bueno? ¿Sabes cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Sabes qué es lo correcto y no lo haces? Es pecado. Por eso yo te invito para que te apartes del pecado. Pero yo quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Qué es pecado, amigo? Tú que me estás viendo, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecador? ¿Qué es ser pecador? Vamos a leer 3 textos. El primero se encuentra en Romanos 3. Vamos a leer lo que dice Romanos 3 para descubrir qué es ser pecador. ¿Qué es ser pecador? Romanos 3, versículo 9 al 12 dice, ¿qué pues? Dice el texto bíblico. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, responde. Pues ya hemos
ya hemos acusado a judíos y a gentiles, dice, que todos están bajo pecado. Como está escrito, dice, no hay justo ni uno solo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Entonces dice este texto que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera una persona justa. En otras palabras, todo el mundo peca, todo el mundo peca, incluido yo, incluido tú que me estás escuchando. Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. No hay justo ni uno solo. Pero sabes, yo quiero invitarte para que tú, con la ayuda de Dios, puedas ser una persona justa. Y dice Mateo 5:21. Mateo 5:21, dice la palabra de Dios en Mateo 5:21, dice, ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús dice en este texto que no hay nadie que no transgreda la ley de Dios. No hay ni siquiera uno, dice. No hay. Todos transgredimos la ley de Dios. Cuando hablamos, cuando actuamos. Puede ser que tú no robes, que tú no mates. Pero dice el texto bíblico, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Por eso, ¿sabes? Hay una persona que no cometió pecado. Ya se encuentra en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15. Dice, Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos, hablando de Jesús, un sumo sacerdote, o sea, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando de Jesús y dice que Jesús es nuestro sacerdote, que se compadece de nosotros. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es la única persona que menciona la palabra de Dios que no cometió pecado. Pero sabes, amigo, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Ven conmigo a leer Génesis 3:16. Génesis 3:16. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:16. Dice que ahí nos habla de las consecuencias del pecado. Dice Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y dice el versículo 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, dice, comiste del árbol de la vida que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu culpa. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirás y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Qué terrible, ¿verdad? Este texto nos habla de que la consecuencia del pecado fue dolor. Porque dice que con dolor la mujer iba a tener a sus hijos, el hombre al trabajar iba a tener dolor.
sufrimiento. Este texto nos habla de sufrimiento. También nos habla de enfermedad. Y nos habla de todo mal. Todo sufrimiento y dolor fue ocasionado por el pecado, porque el pecado trajo como consecuencia dolor, sufrimiento, problemas. Pero sabes, hay algo más grave todavía que se encuentra aquí. Y yo voy a leerte lo que dice Romanos. Ven conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. Versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La principal consecuencia del pecado, como consecuencia de todo el sufrimiento, dolor, enfermedad y mal, es la muerte. Qué terrible, ¿verdad? Por lo tanto, todo el ser humano, toda aquella persona que nació de Adán y Eva, es una persona pecadora y por lo tanto una persona que va a morir. Porque todos fuimos afectados por el pecado. Pero sabes, hermano, sabes, amigo, qué terrible situación. Aunque es común, aunque no es común, amigo, aunque no es común negar la realidad del pecado, se puede ver en cualquier parte. En cualquier parte podemos notar el pecado. Se manifiesta en todas las guerras, tú puedes ver mucha guerra. Tú puedes ver cómo esas gentes, esas etnias se pelean y se matan. Puedes verlo en el terrorismo. Puedes verlo en la opresión, en los crímenes contra las naciones, las culturas o los pueblos. Tú puedes notar el pecado en todas partes, en el racismo, en el mal que hay en la tierra, en las enfermedades. El pecado se puede palpar en todas partes, pero también es una realidad a nivel individual. Una descripción elocuente se encuentra en 2 de Timoteo 3. Vamos a leer 2 de Timoteo 3. Fíjate la descripción impresionante que se encuentra en 2 de Timoteo 3, capítulo 1, dice, también debes de saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos, traidores, aborrecedores de lo bueno. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué terrible descripción, ¿verdad? El pecado deteriora nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes, a la vez que afecta también nuestra propia salud mental y física. Sabes que la medicina psicosomática ha mostrado que el odio, que el deseo de venganza, que la ira, las agresiones, todo esto afecta a la gente y tal vez nosotros lo consideremos como pecaditos, como pecadillas, pero todos estos pueden causar problemas físicos severos e incluso en algunos casos la propia muerte. Los problemas psicológicos y las tensiones interiores pueden ocasionar alteraciones en el sistema nervioso, pueden ocasionar ataques, hipertensión, afecciones cardíacas, desórdenes digestivos, úlceras de colon, problemas de urogenitales, reacciones alérgicas, infecciones, enfermedades de la vista y de la piel, entre otras cosas. Por otra parte, amigo, tú que me estás viendo, la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús, la oración, la confesión de las faltas y la asistencia a los servicios religiosos tiene un impacto positivo sobre tu salud y sobre mi salud.
Por eso yo te invito en esta mañana para que dejes de cometer el pecado y para que puedas tener fe en Dios, para que puedas practicar la oración, para que puedas confesar tus errores a Dios y puedas pedirle perdón y para que puedas asistir a una iglesia. Porque cuando tú haces eso, todo eso impacta tu salud física y mental. Pero sabes, amigo, en esta mañana yo quiero hablarte de la solución al problema del pecado. Porque la palabra de Dios, aunque lo describe, aunque define el pecado y aunque nos dice que todos nosotros somos pecadores, también nos habla de una solución. Y sabes, muchas personas creen que ellos por sí mismos pueden dejar de cometer pecados. Pueden ser buenos con sus propias fuerzas. Pero ven conmigo y lee lo que dice Jeremías 13:23. Jeremías 13:23 nos describe y nos dice, ¿mudará el etíope su piel? El etíope es una persona morena, ¿sí? Entonces dice, ¿mudará la persona morena su piel? Dice, ¿o el leopardo sus manchas? Así también, dice, podréis. Dice, así también podréis vosotros hacer bien estando acostumbrados a hacer el mal. Dice este texto. Dice, ¿los morenitos podrán cambiarse de piel? No. ¿El leopardo podrá cambiarse sus manchas? No. Así también dice tú, amigo, tú que me estás viendo, podrás dejar de hacer lo malo, estando acostumbrado a hacer lo bueno. Podrás tú, amigo que me estás escuchando, hacer lo bueno estando acostumbrado a hacer lo malo. ¿Podrás tú hacer lo bueno si nosotros estamos acostumbrados a hacer lo malo? Pues no. Ese es un grave problema. Porque nosotros no somos capaces por sí mismos de resolver el problema del pecado. Por eso yo quiero hablarte en esta mañana de la solución al problema del pecado. Y la solución se encuentra en Jesús. Ven conmigo a lo que dice 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está hablando de Cristo. Dice que él no conocía pecado, era una persona santa, pero vino a este mundo lleno de pecado para cargar nuestro pecado, para que nosotros podamos tener su justicia, para cambiar. La justicia de él me la da a mí, pero yo le doy mi pecado. Dice, y ven conmigo a 1 de Juan 2:1. Dice 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesús no es solo tu Salvador, no es solo mi Salvador, sino también es tu abogado y Él puede interceder por ti. Puede ser que en estos momentos tú estés viviendo una vida llena de pecado, una vida llena de maldad. Pero sabes, a los pies de Cristo Jesús puedes encontrar perdón, porque Él es tu Salvador. Pero si te equivocas, Él es tu abogado. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte para que te acerques a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la solución al problema del pecado. Pero sabes, hay ciertas condiciones que nosotros debemos esos requisitos que debemos de cumplir para que Dios pueda intervenir en nuestras vidas. Ven conmigo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan 6. Dice Juan 6, versículo 47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. ¿Sabes cuál es la condición? Creer en Cristo Jesús. Porque si creemos en Cristo Jesús,
podemos tener vida eterna. Yo quiero darte 5 pasos, 5 condiciones para que tú puedas acercarte a los pies de Cristo Jesús. La primera es arrepentirte. Puede ser que estés viviendo en el pecado, puede ser que hayas cometido errores. Arrepiéntete y dile, Señor, me equivoqué. Es el arrepentimiento, es sentir dolor por lo que has cometido. Pero en primer lugar, arrepentimiento. En segundo lugar, admite tus errores, admite que te equivocaste, admite que somos pecadores. Es el segundo paso, en primer lugar, arrepentimiento, sentir dolor porque estoy mal. En segundo lugar, confesar nuestros pecados. En otras palabras, admitir mis errores. Y en tercer lugar, abandonar el pecado. Abandonarlo, dejarlo de hacer. Si tú cometes ese pecado, tú déjalo de hacer. Ese es el tercer paso. Y el número 4 es reparar los daños. Porque cuando nosotros cometemos pecados, dañamos a las personas. Nos dañamos a veces a nosotros mismos. Y debemos tratar de reparar todos los daños que nosotros podamos hacer. Y en quinto lugar, nosotros, yo y tú, debemos estar dispuestos a perdonar a otros, a los que hemos dañado. A nosotros mismos debemos de perdonar. Porque así como Cristo Jesús nos perdona, nosotros debemos de perdonar. Cuando tú haces esto, puede tu corazón tener paz. Tu corazón puede tener gozo. Puedes tener relaciones restauradas. Puedes tener una conciencia saludable. Puedes tener vida eterna junto a Dios. Pero debes de cumplir estos pasos. Debes de acercarte a Dios para que tú puedas tener paz interior, para que tú puedas tener gozo. Yo te invito en esta mañana. Dios está dispuesto a perdonarte y a perdonarme y a concedernos una nueva oportunidad. Solo nos pide que nos volvamos a Él. Solo te pide que vuelvas a Él. Fíjate lo que dice Isaías. Ven conmigo a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Puede ser que un día te hundiste en el pecado, cometiste errores, pero dice Jesús, ven conmigo y hagamos cuentas. Si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús quiere darte una oportunidad. Jesús quiere entrar a tu vida y quiere perdonarte. ¿Aceptas tú la invitación de ir a los pies de Cristo Jesús? ¿Quieres en esta mañana pedirle perdón por tus pecados y decirle, soy un pecador, pero quiero dejar de hacer lo malo? Ya no quiero vivir esta vida llena de maldad. Quiero ir a Cristo Jesús. Ven conmigo, vamos a hacer una oración. Te invito para que ores conmigo y le pidas perdón por tus faltas. Vamos a orar. Padre de amor, en esta mañana nos acercamos a ti porque sabemos que somos gente pecadora, Señor, que cometemos errores, que fallamos día con día. Pero en estos momentos acudimos a ti porque sabemos que tú puedes entregarnos el perdón. Puedes perdonarnos, Señor, si nuestros pecados son rojos. Tú puedes limpiarnos completamente y puedes purificarnos. Por eso en estos momentos te pedimos perdón por todo lo que hemos cometido, por todas las faltas, Señor. Te pedimos que tú puedas transformar nuestra vida. Todos nuestros amigos que nos están viendo te piden perdón en esta mañana. Te pedimos que tú puedas limpiarnos con tu sangre, Señor, y que puedas presentarnos puros delante de Dios. Gracias te damos, Señor, porque sin duda alguna el perdón está disponible para todos nosotros. Gracias te damos. Te pedimos que nos acompañes en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amigo. Que Dios pueda bendecirte, y no solo a ti, sino también a toda tu familia. Que Dios te acompañe en este día. Que puedas disfrutar este día, que es un día de bendición, la compañía de Cristo Jesús.
y que puedas disfrutar de su perdón. Puede ser que te equivocaste, pero en estos momentos, al acercarte a Cristo Jesús, Él te obsequia su perdón. Y que este día puedas tener una nueva oportunidad para vivir con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el